Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día en este video vamos a continuar revisando el seminario 4 de Jacques Lacan y en esta oportunidad vamos a revisar en particular la clase 3 que se llama El significante y el Espíritu Santo. Fíjense que estamos ocupando como base la edición de Paidós del seminario 4 que fue establecida por Jacques Alain Miller. Entonces, lo que les propongo que hagamos hoy día es hacer un esquema general, dar cuenta de un esquema general de la clase, de cuáles son los objetivos, los temas que Lacan va tratando en la clase, y luego pasar al detalle. Tengo aquí anotados 10 puntos que podemos mencionar como para ir dando un poco una guía de la clase y sus temas más relevantes. Entonces, en términos del esquema general de la clase, me parece que podríamos decir que lo que Lacan discute aquí en esta oportunidad es una idea que ya habíamos trabajado en las clases anteriores. Me parece que Lacan se detiene en esta clase en particular en especificar el punto, y el punto es que la relación de objeto la relación propia del ser humano con sus objetos de satisfacción es una relación que está circunscrita a un código, ¿no? Que está estructurada, ¿no? Que no es una relación ajena a una cierta estructura, lo que él llama la estructuración simbólica, ¿no? Entonces creo yo que lo que Lacan va a hacer es tratar de tomar esa idea y especificarla, ¿no? Y detallándola. Entonces, me parece que un primer punto que podríamos tomar de la clase es cuando Lacan comienza hablando, hace alusión a una conferencia de François Dolto, y entonces él se hace la pregunta si los objetos de satisfacción con los cuales los seres humanos se vinculan son, dice él, cuál es la naturaleza de esos objetos, si son de naturaleza imaginaria o no. Entonces, creo que es importante detenerse en ese punto a que se refiere él cuando habla de naturaleza imaginaria. Yo creo que lo que quiere plantear Lacan es cuál es el valor de los objetos. ¿Por qué un objeto X se transforma en un objeto relevante para un ser humano, ¿no? Entonces tiene que ver con su forma, tiene que ver con sus características formales, tiene que ver con cómo es el objeto en sí mismo, como si tuviese el objeto algo en particular, ¿no? Relativo a su imagen, a cómo se ve, ¿no? Relativo a sus aspectos formales, ¿no? ¿Es eso lo que hace que algo X se transforme en un objeto de satisfacción para un ser humano? ¿O es algo de otro orden? Eh, por supuesto, lo que Lacan va a proponer es lo segundo, es decir, pareciera ser que lo que provoca, lo que genera que un objeto X se transforme en un objeto relevante que pueda ser capaz de generar satisfacción de distinto tipo al ser humano, no pasa por sus aspectos formales, ¿no? No pasa por su imagen, por cómo se vea, por alguna característica intrínseca del objeto, ¿no? Eh, entonces, derivado de eso, ¿no? Me parece que la pregunta también que Lacan propone aquí es si los objetos en torno a los cuales los seres humanos se vinculan están prefigurados a partir de una especie de sucesión ya predeterminada, ¿no? Como si hubiese una especie de, de, de destino así preestablecido, ¿no? De que el ser humano se tiene que ir desarrollando en una especie de vínculos sucesivos con distintos objetos hasta llegar a cierto punto de su desarrollo. Acuérdense que esa idea Lacan ya la había planteado en las clases anteriores, y aquí la retoma más específicamente, ¿no? Es decir, tienen que ver la relevancia de los objetos, la relevancia de aquellos objetos que producen satisfacción en los seres humanos, surgen a partir de una sucesión preestablecida en el desarrollo biológico del ser humano o no, ¿no?
Entonces Lacan, por supuesto, lo que hace es decir que no, ¿no? Su propuesta, su tesis, ¿no? es esa, ¿no? Y entonces de ahí una forma para demostrar aquello, ¿no? Es decir, para plantear lo contrario, es valerse del concepto de significante. Es decir, acuérdense que el significante es esta noción, ¿no? que Lacan toma de Saussure, ¿no? Y que tiene que ver con aquel elemento que sería la base de cualquier tipo de estructuración simbólica en los seres humanos. Es decir, el significante lo que hace es estructurar, ¿no? la realidad, y en último término darle sentido, ¿no? a la realidad. Y para eso se requiere una sucesión de significantes, una cadena, lo que él llama, ¿no? Acuérdense que la característica de un significante es que en sí mismo no significa nada, ¿no? Solo significa en la medida en que está dentro de una cadena, en su vinculación con otros, en su diferencia con otros. Ahí entonces adquiere significado el significante, ¿no? Entonces fíjense que la característica, al menos para efectos de lo que estamos hablando, del significante es que requiere de varios significantes, requiere de lo que se llama una estructura, ¿no? No funciona de a uno, ¿no? Entonces él vamos a decir, Lacan se vale de eso para plantear, para ir desarrollando esta hipótesis, ¿no? Que él, acuérdense que él lo que dice es que no pareciera ser, ¿no? que los objetos que producen satisfacción en los seres humanos, los objetos relevantes, no son objetos que tengan valor por sí mismos, ¿no? Sino que pareciera ser que tienen relevancia en tanto pertenecen o están incluidos en otra cosa, en una estructura, ¿no? Entonces yo diría el primer punto es ese interrogante, ¿no? ¿Qué hace, ¿no? que ciertos objetos se transformen en objetos que producen satisfacción en los seres humanos, ¿no? Y su apuesta es que no tiene que ver con sus aspectos formales, con cómo se ven, por su apariencia, ni tampoco están relacionados con una especie de preconcepción madurativa, ¿no? El segundo punto, ¿no? que yo creo que en la línea con eso es asociado. Acuérdense que lo que está también a la base de la idea del modo como el ser humano se relaciona con sus objetos tiene que ver también con cómo el ser humano, con qué concepción tiene el ser humano de la realidad, ¿no? Entonces, lo que Lacan dice como segundo punto aquí es que en los analistas, ¿no? Contemporáneos, acuérdense que este seminario es de los años 50, ¿no? Del 56, 57, ¿no? Entonces él dice, los analistas contemporáneos está el supuesto de que la realidad sería algo material, ¿no? Entonces está siempre el ímpetu de ir a buscar en una supuesta base material del modo como el ser humano configura su mundo externo, ¿no? Acuérdense, y aquí entonces Lacan retoma ese ejemplo que había dado en la clase pasada de la central hidroeléctrica, ¿no? Donde él dice en síntesis de ese ejemplo que la energía eléctrica, ¿no? que produce la central no tiene nada que ver con la materialidad del río, ¿no? Son dos fenómenos totalmente diferentes, ¿no? Y que la central hidroeléctrica ya es algo que está en una estructura lógica, ya es algo que está calculado, matematizado, ¿no? Es decir, las matemáticas, el cálculo, ¿no? La producción, el análisis que ha sido de la física, ¿no? La producción eléctrica es una forma de darle estructura a esa realidad natural que es el agua que fluye en el río. Entonces Lacan dice la realidad no tiene que ver en el ser humano con algo, con una especie de materialidad mítica, ¿no? que estaría previa al modo como el ser humano le da sentido a la experiencia, ¿no? Sino que en la realidad del ser humano es justamente ese sentido que le da a su experiencia, y eso significa que ya hay algo del orden del lenguaje, ¿sí? Yo creo que ese es un segundo punto, ¿no? Como tercer punto, me parece, si seguimos avanzando en la clase, justamente, ¿no? Metiéndonos en este tema de la realidad, está el concepto que él toma de la libido, ¿no? que es un concepto
freudiano, ¿no? Entonces lo que dice Lacan es que si uno lee a Freud, con lo que uno se encuentra es que en el concepto de libido no tiene ninguna relevancia cuál sería su eventual soporte material, ¿no? De hecho Freud lo plantea explícitamente así, ¿no? Como que no da un poco lo mismo si en algún momento se descubre algo del orden biológico que pudiese explicar la libido, ¿no? Porque pareciera no ser relevante para el fenómeno que la libido busca explicar, ¿no? Entendiendo el líbido, dice Lacan, como lo que vincula el comportamiento de los seres entre sí, ¿no? En la misma línea, ¿no? Habla del concepto del ello, el es, ¿no? Cuando él lo menciona como es, se refiere al ello, ¿no? Porque Lacan dice también, se ha incurrido en el error de creer que el ello es una especie también de realidad material presimbólica, ¿no? Prelingüística, ¿no? Que solo adquiere estructura posteriormente, y lo que Lacan propone es que el ello ya es como concepto, ¿no? Ya como estructura, valga la redundancia, ya está estructurado lingüísticamente, ¿no? Ya está organizado, ya tiene una cierta estructuración, ¿no? Por lo tanto, no es algo que sea prelingüístico, ¿sí? Dice él, no es una realidad bruta, dice Lacan. Como cuarto punto, ¿no? Si seguimos en el tema de la realidad, ¿no? y la supuesta materialidad prelingüística, ¿no? Lacan dice, bueno, tomemos por ejemplo la distinción que hay entre principio de realidad y principio de placer, ¿no? Acuérdense, el placer, esta idea de este ímpetu, ¿no? Que existiría por volver al estado de reposo a través de la búsqueda de satisfacción, ¿no? Siendo el estado de reposo ese momento más satisfactorio, ¿no? Y el principio de realidad entendido como este rodeo, ¿no? que se supone que la realidad nos hace hacer, ¿no? Para buscar satisfacciones sustitutivas, ¿no? Otorgadas por, qué sé yo, por el contexto, ¿sí? Y entonces lo que Lacan propone aquí de nuevo es que esa concepción del principio de realidad y el principio del placer se puede leer también a la luz de la distinción que él hace entre significante y significado, ¿no? Me parece que de nuevo el punto que propone es que ya hay ahí en esa visión, en esa idea del modo como el ser humano se vincula con su realidad, construye su realidad, se vincula con sus objetos, ya hay ahí la noción de que tempranamente, ¿no? Eso está cruzado, mediado, tramitado, ¿no? Por un código lingüístico, ¿no? Por una estructura simbólica, ¿no? Por elementos que en tanto le dan una estructura, ¿no? A esa vinculación, modifican entonces o inciden, ¿no? En el modo como el ser humano construye su realidad y a su vez construye o se vincula con aquellos objetos que producen satisfacción, ¿no? Ahí hace esta mención y por eso el nombre de la clase, al Espíritu Santo, ¿no? Entonces él dice, bueno, el concepto del Espíritu Santo significa que ya hay significante en el mundo, es decir, el Espíritu Santo como un modo de darle sentido al mundo, ¿no? Cuando uno dice que algo fue obra del Espíritu Santo, creo yo que esa es la idea que él quiere mencionar, uno ya le está dando una cierta lógica, ya le está dando un cierto sentido, ya está estructurando el mundo de una cierta manera, ¿no? Ya le está dando cierta explicación a las cosas, ¿no? Entonces la idea del Espíritu Santo es una idea que implica la estructuración simbólica basado en un discurso, que es el discurso religioso, que nos permite aproximarnos y construir una cierta realidad, ¿no? Cuando nosotros creemos que los fenómenos de la naturaleza son obra del Espíritu Santo, eso quiere decir que tenemos en nuestra cabeza una cierta estructuración simbólica, ¿no? Que le da sentido a los fenómenos, ¿no? Que primero explica los fenómenos y además nos construye determinados fenómenos, ¿no? No es lo mismo pensar que
no sé, porque la lluvia depende del ciclo del agua, a que es un fenómeno que depende de una voluntad divina, ¿no? Son fenómenos totalmente distintos, construyen realidades diferentes, aproximaciones distintas, ¿no? Entonces, como otro punto, me parece que sería el sexto, ligado a esto mismo, Lacan dice hay un error en los psicoanalistas contemporáneos, que es presumir que existiría en el ser humano una cierta armonía preestablecida, una cierta armonía preconfigurada, primitiva, dice él, del ser humano con la realidad y por ende con sus objetos de satisfacción, ¿no? Entonces, de nuevo la idea, ¿no? Cuando él dice, cuando uno lee a Freud, sobre todo, por ejemplo, si tomamos los 3 ensayos de teoría sexual, por todas partes esa idea se contradice, ¿no? En particular con la noción de las teorías sexuales infantiles, ¿no? O sea, las teorías sexuales infantiles como ya una narrativa, ¿no? Que le da un sentido a la experiencia y que en tanto narrativa ya está cruzada por una estructuración lingüística, ¿no? Por tanto, no hay una relación directa, ¿no? Armónica, ¿no? Con una especie de realidad, sino que ya está mediada, ya está tramitada por una configuración narrativa, ¿no? por un discurso que por lo tanto le da otro carácter a esa realidad, ¿no? En esta misma línea, el otro punto, sería el séptimo punto que me parece importante que Lacan desarrolla aquí, es la mención al concepto del falo, ¿no? Acuérdense que esto también Lacan ya lo había mencionado en la clase pasada. El falo, acuérdense que dijimos, no es el órgano genital masculino, ¿no? Pero sí es un elemento, es una forma, ¿no? de estructurar la diferencia anatómica de los sexos, ¿no? Entonces, lo que Lacan dice, el concepto del falo, tomando en esto a Freud, por supuesto, propone la diferencia anatómica como la imagen viril por un lado y la castración por otro, ¿no? Es decir, estructura, ya le da una estructura, el falo, ¿no? A la diferencia anatómica en función de esas dos lógicas, ¿no? El concepto del falo, según la tesis lacaniana, ¿no? Es que existe esa forma de aproximarse a la diferencia anatómica de los sexos, ya nos da cuenta de que hay una estructuración del mundo, ¿no? De que ya está instalado, ya hay una narrativa, ¿no? Ya hay un discurso, ¿no? Y por lo tanto ya hay lenguaje, y por lo tanto ya hay un código que media, que tramita y que construye una cierta realidad particular, ¿no? Si vamos al punto 8, ¿no? Al punto siguiente, cuando ya me parece que ya ha mencionado todas estas ideas, ¿no? Lacan ya vuelve al tema del objeto, ¿no? Entonces, me parece que dice una frase bien categórica en la página 54. Dice: la relación central de objetos, la que es dinámicamente creadora, es la de la falta, ¿sí? Todo encuentro del objeto, nos dice Freud, es un reencuentro, ¿no? Y ahí entonces, me parece que para entrar en ese punto, Lacan hace mención a la fantasía, ¿no? Que son las teorías sexuales infantiles, pero también las fantasías, ¿no? Como un fenómeno, dice él, que tiene un valor organizador, ¿no? Permite organizar la realidad, ¿no? Y esto solo se entiende bajo el supuesto de que no hay una armonía preestablecida. Es decir, dado que no la hay, ¿no? Dado que no existe ese vínculo preestablecido, esa relación directa, ¿no? Entonces lo que hay es un intento, una necesidad de otorgarle un sentido, de organizarlo, ese vínculo, y eso se hace a través de las fantasías, a través de las narrativas que son propias de las teorías sexuales infantiles, ¿no?
También otra idea que aparece en los tres ensayos es que siempre hay una discordancia entre el objeto de satisfacción, podríamos decirlo así, primitivo, y el objeto reencontrado. Entonces, como decía, siempre hay una discordancia, ¿no?, entre el objeto, el primer objeto de satisfacción, más bien mítico, ¿no?, del cual queda, dice Lacan, cierto registro, y los objetos posteriores que se buscan para repetir esa satisfacción primitiva, ¿no?, que nunca son iguales a ese primer objeto, ¿no? Ahí hay una tensión, hay una discordancia, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir para Lacan, esa discordancia es fundamental, es un reencuentro que nunca es acorde a lo primario, ¿no? Y entonces la fantasía parece mediar, ¿no? Parece ser una estructura lingüística, una narrativa que permite mediar, tramitar esa discordancia, ¿no? Permite darle un sentido, ¿no? Vamos al punto 9, ya entrando ya en la parte final del texto, manteniéndonos en la idea del significante, ¿no?, que ya la estructura significante organiza el mundo, ¿no?, del ser humano, ¿no? Esa es la propuesta de Lacan, ¿no? Y entonces dice, el significante extrae su material de alguna parte en el significado, de cierto número de relaciones vividas, efectivamente ejercidas, ¿no? Es decir, el significante es un elemento, es un conjunto de elementos que le dan sentido, que organizan el mundo, que lo estructuran de cierta manera y que adquieren su significado a partir de las experiencias del sujeto. Es decir, la experiencia, las relaciones efectivamente ejercidas, dice Lacan, es decir, las relaciones que ocurren, ¿no?, dan material, ¿no?, entregan elementos, ¿no?, que son simbolizados mediante los significantes, ¿no? Y ese material, y esto es importante porque esto me parece que lo liga con lo anterior, ese modo de otorgarle sentido es siempre una forma a posteriori, ¿no? Siempre un sentido que se otorga después, ¿no? Entonces, cuando se habla de las relaciones o de las fases preedípicas, ¿no?, o pregenitales, ¿no?, lo que Lacan dice es, cuando los pacientes relatan eso, ¿no?, esos recuerdos que tienen, qué sé yo, o esas experiencias, ¿no?, respecto de la temprana infancia, lo que Lacan dice eso, en tanto relato, en tanto experiencia tramitada lingüísticamente, adquiere sentido en la medida en que entra en el discurso, ¿no?, en tanto entra en la estructura narrativa, ¿no? Entonces lo que el paciente relata es una construcción a posteriori, ¿no? No es la experiencia primaria, digamos, como se vivió, sino que es con todos los sentidos, es una reconstrucción de la memoria, ¿no?, con todos los sentidos y todos los elementos que otorgan el lenguaje para darle sentido, ¿no? Es una reconstrucción, en definitiva, ¿no?, de una experiencia, ¿sí? Y en tanto reconstrucción no es igual a cómo se vivió la experiencia, ¿no? Hay una distancia, ¿no? Lo que no significa, por supuesto, que sea falsa, ¿no? Es una reconstrucción, ¿no?, adquiere otro matiz, es otra experiencia, ¿no? Por supuesto no falsa, pero distinta, ¿sí? Me parece que ya terminando la clase, y pensando en esto de la falta de objetos, parece que también la clase pasada Lacan detalla las distintas faltas de objetos. Acuérdense que habla de la castración, la frustración y la privación. Y lo que dice acá, que me parece que también va en la misma línea de lo que ya habíamos visto en la clase pasada, es que su crítica al modo como los analistas han tomado la relación de objetos
es que se han centrado en la frustración como concepto fundamental y han dejado de lado lo que según Lacan sería lo realmente relevante, que es la castración, ¿no? Acuérdense que la castración es la falta vivida como una deuda en la cadena simbólica. Eso dice Lacan, ¿no? La frustración es una falta experimentada como un daño imaginario, y la privación, dice él, es una falta como que es como un límite de lo real, ¿no? Que, dice él, solo puede ser leída desde lo simbólico, ¿no? Vamos a detallar eso, ¿no? Un poquito más adelante, ¿no? A propósito de esto de la falta de objeto, acuérdense que Lacan hace énfasis en eso, es decir, la relación de objeto es una relación fundamentalmente tramitada o, digamos, mediada por la falta, ¿no? Y entonces dice él, Lacan dice, esta idea va a contrapelo de la clásica idea que se tiene sobre cómo se generan los objetos y cómo se genera la experiencia humana, lo que se llama la psicogénesis, ¿no? Cómo se construye el aparato psíquico, si ustedes quieren, ¿no? En el ser humano, ¿no? Entonces ahí él hace el ejemplo de una araña, ¿no? Dice a él, ¿no? Pareciera ser, dice que algunas personas, ¿no? Analistas incluso, tienen, dice él, un extraño sueño idealista, ¿no? Dice, cada sujeto es como una araña que extrae de sí mismo todo el hilo de su tela. Ahí está envolviéndose de seda en su propio capullo y toda su concepción del mundo debe sacarla de él y sus propias imágenes. Es decir, esa sería la idea que la gente tiene, ¿no? Otros analistas en particular. Casi que el ser humano tuviese algo dentro de él, ¿no? Como que no, la relevancia del contexto no fuese tanta, ¿no? Y eso interior se va desarrollando en sí mismo, ¿no? Y que le permite entonces ir desarrollando su aparato psíquico y sus relaciones con el mundo. Dice aquí, así se ve que el sujeto va secretando sus relaciones sucesivas en nombre de no sé qué maduración preestablecida, con objetos que acabarán siendo los objetos del mundo humano, el nuestro, ¿no? Y él, por supuesto, está en contra de eso, es un poco lo que ya hemos explicitado, ¿no? Dice acá, ¿no? Solo se puede plantear correctamente el problema de las relaciones de objetos, incluso el problema de la realidad, ¿no? A partir de cierto marco que debe considerarse como fundamental para su comprensión. Este marco, o el primero de estos marcos, es que en el mundo humano, la estructura como punto de partida de la organización objetal es la falta de objetos, ¿no? Es decir, el mundo humano, ¿no? Lo que habría como punto de partida es una inadecuación, es una relación donde los objetos aparecen justamente en tanto falta, ¿no? Es la falta lo que produce, lo que genera digamos, la necesidad de desarrollar objetos, ¿no? De simbolizarlos, ¿no? Y a propósito de esto, y con esto ya vamos cerrando, ¿no? Lacan hace una mención a la privación, el concepto de privación. Acuérdense que dijimos que es experimentado como un límite en lo real, ¿no? Y aquí hay que hacer un punto porque acuérdense que esto también me parece que lo hablábamos en la clase pasada. Si decimos que algo falta en lo real es porque tenemos un esquema en nuestra cabeza de cómo debiera ser, ¿no? Si decimos, por ejemplo, que a algo le falta un árbol, que a una rama le falta un árbol, por ejemplo, o que a un animal le falta una pata, eso significa que ya tenemos un esquema, ¿no? De ese animal o de ese árbol, es decir, ya lo tenemos simbolizado, ya tenemos ya construimos un sentido, le otorgamos una forma de entender a ese objeto, ¿no? Por lo tanto, si es que falta algo, es porque no se adecua con nuestro esquema mental, con nuestra forma de otorgarle sentido al árbol o al animal, ¿no? Entonces Lacan dice una falta en lo real, como sería el caso de la privación, solo es posible, solo es factible,
si es que ese real, eso real ya está simbolizado, ya está estructurado, ya está elaborado, eh, ya se le ha otorgado un sentido a partir de un cierto discurso, ¿no? Que sé yo, podría ser el discurso qué sé yo, de la veterinaria en el caso de los animales, ¿no? Entonces es el discurso veterinario, es el discurso de la zoología, ¿no? El elemento simbólico que nos permite decir en tal animal le falta una pata, ¿no? El último punto es que Lacan enuncia, que va a trabajar en la clase siguiente, es la relación entre el niño y su madre, ¿no? Porque Lacan dice, bueno, ¿y esto qué hace, no? Que una persona, que un niño entre en la estructuración simbólica, ¿no? Si lo que estamos diciendo es que la estructuración del mundo a través del orden simbólico es lo fundamental aquí, ¿no? ¿Qué hace que eso pase, ¿no? ¿Cómo ocurre eso, ¿no? Entonces Lacan dice, bueno, eso pareciera ser que para pensarlo, ¿no? Hay que pensar la relación primitiva, ¿no? Entre el niño y la madre, ¿no? La madre entendía como cuidador, ¿no? O cuidadora, ¿no? No es la madre biológica, ¿no? Sino que es quien cuida al niño, le da la entrada al mundo humano, ¿no? Quien lo sostiene en los primeros momentos vitales, ¿no? Esa es la madre, ¿no? Y entonces lo que Lacan dice es que esa relación madre-niño nunca es una relación así de dos elementos, ¿no? Sino que está siempre mediada, tramitada por un tercer elemento. Es decir, siempre es relación niño, madre y falo, ¿no? Vamos a ver en detalle a qué se refiere con eso, ¿no? Pero esa tríada, niño, madre, falo, permite explicar de mucho mejor manera, ¿no? Cómo se da entonces la entrada del niño al mundo simbólico, al mundo humano finalmente, ¿no? Que está al parecer, ¿no? Relacionada, ¿no? Por el lugar en el cual esa madre ubica al niño, ¿no? Y ahí pareciera ser lo que Lacan llama una cierta discordancia imaginaria, ¿no? La madre ubica al niño en cierto lugar, ¿no? Y el niño se ubica en otra parte, ¿no? Por tanto, ahí hay algo que tiene que resolverse de alguna forma. ¿Cómo se va a resolver? Bueno, eso es lo que vamos a ver en las clases siguientes. Me parece que ese es el punto que Lacan va a empezar a abordar ya con más detalle en las clases que vienen, ¿no? Entonces, eso por el momento, ¿no? Vamos a quedar acá por ahora, ¿no? Y entonces el próximo video vamos a analizar la clase número 4, que se llama la dialéctica de la frustración. Que estén bien, nos vemos, chao.